palabra el asambleísta Rodrigo Fajardo. Muy buenas noches, señor presidente, compañeras y compañeros legisladores. Un saludo fraterno al pueblo ecuatoriano, en especial a mi pueblo azuayo, así como a los diferentes medios de comunicación. En este proceso de juicio político, los 137 asambleístas que conformamos este Pleno de la Asamblea Nacional tenemos sobre nuestros hombros la responsabilidad de la confianza del pueblo ecuatoriano, a ese pueblo que nos debemos y no a los repartos o negociados que orientan a ocultar la verdad. Personalmente conformé esta comisión pluripartidista, puse mi firma y mi nombre para solicitar este juicio político contra el presidente Lasso, y hoy pongo nuevamente el pecho a las balas de mi rostro con la coherencia que me caracteriza para expresar mi convicción del que el señor presidente de la República es totalmente responsable políticamente del desmedro del erario ecuatoriano. Todas las jornadas de discusión, todas las pruebas adjuntadas se resumen en lo siguiente, que la responsabilidad política del señor presidente Lasso consiste en que fue oportunamente informado de la distracción de fondos públicos a favor de terceras personas y en lugar de tomar algunas acciones de evitar esto, más bien respaldó y mantuvo en sus cargos a quienes se beneficiaban de esta estructura desfavorable para el Estado ecuatoriano, para que pudieran seguir cometiendo estas actividades ilícitas en perjuicio del país. Es decir, que la responsabilidad del presidente Lasso no está determinada por una omisión como se ha tratado de desvirtuar muchas veces en este Parlamento, sino más bien esta responsabilidad consiste en una complicidad que se materializa justamente en la anuencia para que siga operando en Flopec una estructura criminal que, como reconoció uno de sus funcionarios, se llevaban en saco el dinero del pueblo ecuatoriano. Esta responsabilidad cobra aún mayor dimensión cuando se considera que estos colaboradores corruptos, como es el caso del señor Hernán Luque Lecaro, venía prestando justamente colaboración al señor presidente por los últimos 30 años, y no es cierto que esta colaboración había terminado hace aproximadamente un año, pues de ser así no habría, Luque Lecaro no habría recibido el apoyo de Cancillería para disponer de sus propiedades desde Argentina, país al que luego se refugió el señor Luque Lecaro una vez que se desató este entramado de corrupción. Con la coherencia que he demostrado y la frontalidad que exige este cargo que ostentamos, debo enfatizar que no voy a permitir ni admitir que se burlen del pueblo ecuatoriano quienes dicen o afirman que el señor presidente de la República no tenía conocimiento de este tema de corrupción. ¿Cómo es posible que se pueda defender pues, a un gobernante que a sabiendas que el contrato entre Flopec y Amazonas Tanque, que causaba un perjuicio por 6 millones de dólares, admita que la Contraloría de Pablo Celi únicamente determine glosas y no indicios de responsabilidad penal, como constaba en un informe borrador del examen especial realizado a Flopec, que luego sorpresivamente se archivó? ¿Cómo es posible que quienes deben responder a los intereses del país consientan en que el ex procurador general del Estado y el actual procurador admitan no haber realizado este control de legalidad en los contratos, donde inclusive consta una cláusula de arbitraje internacional, omitiendo justamente una disposición constitucional? Es totalmente inadmisible que el jefe de Estado, a través de un decreto ejecutivo, que obviamente que no puede estar sobre la ley, haya permitido que un solo funcionario concentre sobre sí mismo información privilegiada y las decisiones de las empresas públicas. De este modo, tanto el señor presidente de la República como el señor Hernán Luque Lecaro definieron la continuación de los contratos de transporte de petróleo que favorecían a terceros en perjuicio del pueblo ecuatoriano, y asimismo lo afirmó el gerente de primera, el señor Osvaldo Rosero, quien decía que quienes se beneficiaban de estos ingresos de Flopec eran los intermediarios. Para esto existen dos cartas dirigidas al primer mandatario por medio de las cuales el ex gerente de Flopec, el señor Johnny Estupiñán, denunció peculado y solicitó posteriormente una reunión con el señor presidente de la República, reunión que no ha sido atendida hasta la actualidad.
Asimismo, el ex secretario anticorrupción, el señor Luis Verde Soto, informó sobre las irregularidades que se venían cometiendo en el Flopec y al respecto tampoco hizo nada el señor presidente. En el cuaderno procesal consta precisamente un documento en donde certifica Fiscalía General del Estado que el señor presidente de la República nunca puso una denuncia al respecto. Por todo lo expuesto y con profunda convicción patriótica y democrática, me ratifico, compañeras y compañeros, en que el señor presidente de la República es políticamente responsable del cometimiento del delito de peculado en la empresa pública Flopec, pues sostuvo una estructura que propiciaba la distracción de fondos públicos en beneficio de terceros, en la que estuvieron involucrados personas de su absoluta confianza, quienes delinquieron con su absoluta garantía de impunidad, pues se sentían respaldados por el señor presidente de la República, Guillermo Lasso. Por eso, en esta sesión histórica de la Asamblea Nacional, ante la expectante mirada del pueblo ecuatoriano y por la confianza que nos fue conferida en las urnas, debemos actuar pues en consecuencia con el sagrado deber que nos ha sido encomendada y condenar la corrupción del primer mandatario, señor presidente Lasso, con su censura y destitución. Y esta bancada de la izquierda democrática así lo hará. Y que viva la patria. Muchas gracias.